Electricistas Radio. Buenas tardes. Es grato estar aquí con ustedes. El tema que me pidió tocar con ustedes el compañero José de la Cruz es concretamente el tema de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Voy a referirme solamente a algunos aspectos históricos y después voy a situarnos qué está haciendo la NUE. Primero hay que señalar que en el golpe, en octubre de 2010, en ese proceso no solamente de emplear el ejército, las policías en contra nuestra, en emplear y modificar todo el marco jurídico, un elemento que también utilizaron fue intentar aislarnos de la opinión pública y fundamentalmente de nuestros aliados naturales, que en todo caso debieran ser los usuarios de energía eléctrica. Y lo hicieron centralmente a partir de una enorme campaña mediática, justificando el golpe y prometiendo que las condiciones de la electricidad iban a mejorar tanto en servicio como en precio, es decir, iban a bajar las tarifas. Y con este golpe intentaban aislar al máximo al sindicato para provocar eso que nosotros hemos denominado y que el estatuto lo señala como la desaparición forzada de nuestro sindicato. Un poco con el tiempo nos fuimos dando cuenta de esta campaña mediática de mentiras del régimen. Empezaron a llevar los recibos locos y en lugar de mejorar el servicio y bajar las tarifas, se dio toda la consecuencia contraria. Y el sindicato planteó la necesidad para no estar aislados y teniendo claro que el conflicto no solamente era un conflicto de carácter jurídico, sino sobre todo un conflicto de carácter político, tendría que revertir esta situación, acumular fuerzas y dar la pelea. Y se tomó la decisión de ir por los usuarios. Abrimos importantes campañas de propaganda, abrimos la necesidad de que el usuario se protegiera frente a la acción de la Comisión Federal de Electricidad, señalamos el marco ilegal en que estaba actuando la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo en el renglón que, como señala la ley, para que pueda ser suministrador de energía eléctrica requieres cubrir dos requisitos. Uno, que exista un contrato formal, mismo que aparece en el Diario Oficial de la Federación, y dos, que te cobren de acuerdo a las tarifas existentes. Y en esa circunstancia ninguno de estos criterios se estaba dando. De manera tal que empujamos una campaña sobre esas bases y empezamos a construir un proceso de vinculación con los usuarios hasta el octubre de 2010, en que formalmente nació la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. En esa convocatoria participaron diferentes sindicatos que en un principio se sumaron a esta pelea, pero que posteriormente fueron alejándose. Posteriormente, la NUE se redujo a algunos pequeños grupos en algunas delegaciones, como es el caso de Tlalpan, como Coyoacán, como Azcapotzalco, como la Gustavo Madero, como Tláhuac, como Iztapalapa, como Nezahualcóyotl, entre otros. Y lo constituíamos no más de 20 compañeros coordinadores de esta asamblea. Empezamos a empujar junto con el sindicato amplias campañas. Llegamos a repartir hasta 1.400.000 volantes en la zona del Distrito Federal en una campaña para realizar asambleas delegacionales en cada una de las mismas, y fue surgiendo un poderoso movimiento que en la actualidad
por lo menos en los estados de Hidalgo, de Morelos, del Estado de México, del Distrito Federal y vínculos con otros estados de la República, particularmente en esos 4 estados, existen más de 150 comités de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y tiene, desde luego, en ocasiones se movilizan más de 15,000 usuarios y agrupa de manera formal en los comités alrededor de 2,000 compañeros usuarios, entre compañeros desde luego con el ESME que se han dedicado a esta pelea y usuarios que han levantado la bandera de esta lucha para ir empujando, y hemos caminado la NUE junto con el ESME en este proceso. Es más, hemos marchado juntos, como el caso del 18 de marzo del año pasado, donde establecimos una movilización muy importante y logramos abrir la puerta de gobernación para las negociaciones tanto del Sindicato Mexicano de Electricistas como el caso muy concreto del establecimiento de una mesa de negociación con los usuarios de energía eléctrica. ¿Qué demandan los usuarios? Bueno, demandan y han acompañado la necesidad de que concluya y se solucione el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa es una demanda que levantan, pero también observan la necesidad frente a este proceso neoliberal de privatizaciones, de renacionalizar el sector, por la importancia que tiene la electricidad en prácticamente todo el desarrollo de la vida humana. Se levanta la necesidad de elevar el uso de la energía eléctrica como un derecho humano y establecerlo a rango constitucional, acompañado de la garantía del Estado de respetar este derecho humano a partir del establecimiento de una tarifa social justa. Y finalmente el asunto del borrón y cuenta nueva, pues quienes son responsables de esta situación de los usuarios no son los usuarios, son las decisiones que toma el gobierno, panista o priista. Demandamos la derogación de la reforma energética, los artículos 25, 27 y 28 constitucional, sus 21 transitorios, las leyes secundarias y sus reglamentos. Planteamos la necesidad de empujar sendas campañas nacionales que nos permitan empujar algo que denominamos campaña nacional de desobediencia civil, no al pago de la luz hasta echar abajo la reforma energética, como un proceso de acumulación de fuerzas, pues tenemos muy claro que el enemigo que está empujando estas reformas y esta política en materia de electricidad son las grandes empresas transnacionales, junto con los grandes capitalistas de este país y los gobiernos neoliberales. Tenemos muy claro que el enemigo no es cualquier cosa y que no es un enemigo que entienda razones ni entienda cuestiones legales. Han impuesto su política a toda costa. Han impuesto estas reformas con un Congreso a modo, con una Suprema Corte que avala prácticamente todo y con un gobierno como el de Peña Nieto al servicio de estas empresas transnacionales y del gran capital en este país. Y entonces tenemos muy claro que la pelea no es cualquier pelea y que tenemos que construir una poderosa fuerza que nos permite efectivamente revertir toda esta política que en materia de electricidad han empujado todos esos partidos políticos. Tenemos muy claro que frente a la falta, frente a la ilegalidad en que actúa la Comisión Federal de Electricidad, empujamos una campaña que denominamos del control territorial. En esta colonia no entra la CFE porque no tiene facultades legales y porque no tenemos un contrato que establezca la relación suministrador-usuario. Tenemos claros los cambios que vienen haciendo en la legislación, la fragmentación de la propia Comisión Federal de Electricidad para desaparecerla. Ellos dicen para que en el marco del mercado
compita al igual que cualquier otra empresa de carácter privado, tenemos muy claros que van a entregar todo a estas grandes empresas. Y entonces empujamos la necesidad de construir primero en todo nuestro territorio, es decir, en los estados donde el Sindicato Mexicano de Electricistas tiene presencia, en Michoacán, en Hidalgo, en Morelos, en Puebla, en el Distrito Federal y en el Estado de México como primer elemento para empujar la conformación y la construcción de este importante instrumento de los usuarios que mantiene una alianza estratégica fundamentalmente con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Empujamos fundamentalmente la resolución de sus demandas a partir de la información, de la organización y de la movilización. Pero tenemos claro que nuestro sindicato ha hecho un planteamiento ya a los usuarios. Les ha dicho que tenemos una sociedad generadora, Fénix, y que evidentemente si cumplimos ciertas expectativas para ser nombrados como usuarios calificados, es posible que a los usuarios en resistencia agrupados en la Asamblea Nacional, el SME pueda entregarles bajo una condición de borrón y cuenta nueva y una tarifa más baja la electricidad. Entonces estamos en esa ruta, pero tenemos claro que no se resuelve allí, que la pelea es todavía más allá hasta que la electricidad pueda ser del pueblo y esté en servicio del pueblo y de los trabajadores de este país. Los miércoles nos reunimos formalmente su coordinación nacional en la sala de juntas de la Comisión Autónoma de Justicia y ahí debatimos qué es lo que estamos empujando. Acabamos de acordar 2 movilizaciones. Una movilización para el 2 de febrero a las 9 de la mañana a las oficinas centrales de la Procuraduría Federal del Consumidor, porque evidentemente la procuradora que estaba, Lorena Martínez, ya renunció por irse a buscar la gubernatura por el PRI en el estado de Aguascalientes, y frente al nombramiento del nuevo procurador vamos a ratificar una serie de acuerdos que veníamos manteniendo con la procuradora, en el entendido de que los acuerdos no son personales, sino son acuerdos con instituciones. Entonces esta movilización ya la tenemos programada y estamos invitando a todos compañeros, a ustedes, particularmente los compañeros jubilados, para que nos acompañen a esta movilización. Tenemos muy claro el papel de los distintos poderes. Sabemos qué papel juega el Congreso de la Unión, pero también tenemos claro que hay que presionar a esas instituciones, a esas instancias, porque es ahí donde se resuelve parte de las demandas de la Asamblea Nacional. Y programamos para el 25 de febrero una movilización al Congreso, demandando fundamentalmente a través de 2 iniciativas que puedan contemplar modificaciones al artículo 4 de la Constitución para elevar a la energía eléctrica como un derecho humano y que la garantice el Estado a través de una tarifa social, pero al mismo tiempo, como el caso del agua, demandar tasa cero en el cobro de IVA en electricidad. En el agua no se cobra el IVA, porque así está planteado en términos legales. A eso aspiramos y estamos recogiendo una demanda fundamental derivada centralmente de la reforma en materia educativa que establece la autogestión de la escuela pública, y que hoy la escuela pública trata de endosar las facturas de la electricidad, del agua, del predio y del mantenimiento en general de la infraestructura de esta escuela pública a los padres de familia. Ya hay muchos ejemplos donde llega la CFE y les corta la electricidad porque nadie cumple con este pago, a pesar de que la Constitución establece primero que la educación es un derecho humano y segundo, en el artículo 3, que es gratuita. Se están pasando la Constitución. Vamos a empujar estas iniciativas que observen esos aspectos y vamos a acompañarla de una campaña nacional de firmas
Hoy hemos acordado en la Coordinación Nacional el formato de esas firmas y hemos acordado que cada uno de los usuarios llene una hoja de aproximadamente 30 firmas para contar cientos de miles, movilizarnos al Senado y movilizarnos a la Cámara de Diputados el 25 de febrero. Estamos en el proceso de construir un movimiento nacional de usuarios. Tenemos contacto prácticamente con unos 10 estados de la República donde hay movimiento de usuarios. En ese proceso estamos construyendo una fuerza de carácter nacional, pero al mismo tiempo pensamos que el asunto de los usuarios no se quede en electricidad y que estos neoliberales nos han anunciado una nueva ofensiva de carácter privatizador. Ya apuntaron al asunto del agua. Sabemos que están por ahí manejando el asunto de los sistemas de jubilaciones y pensiones, particularmente todo lo contenido en la seguridad social. Sabemos de manera muy clara lo que están haciendo en salud. Y estos elementos los hemos ido conformando como parte de las actividades de la Asamblea Nacional de Usuarios, precisamente con el propósito de conformar un movimiento nacional de usuarios amplio. Somos usuarios del agua, somos derechohabientes o usuarios de la seguridad social. La nube se conforma prácticamente en un 60% de quienes estamos militando en la misma, de compañeros de más de 60 años para arriba, y la mayor parte de ellos compañeras mujeres. Entonces este es el proceso que estamos empujando. Es un proceso en el cual nos metimos como dirección sindical, y una vez que uno sale de la dirección no abandona la pelea. Es un instrumento que ha respaldado desde luego también nuestra lucha y que nosotros tenemos que fortalecerla. El compañero Martín Esparza ha declarado en distintas ocasiones de manera pública que los usuarios han acompañado en la pelea al Sindicato Mexicano de Electricistas y que el Sindicato Mexicano de Electricistas acompañará en la pelea a los usuarios de energía eléctrica. De manera muy general, este es el planteamiento que tenemos de parte de la Asamblea. Yo lo quiero exponer, también soy parte del grupo de jubilados, soy representante suplente, compañeros, y yo agradezco su atención y muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.